Yo tengo una pregunta en cuanto a la parte de estas excepciones que estamos viendo, ¿no? Personas que profetizaron, pero que no necesariamente eran profetas. Generalmente se nos enseña que para que una persona profetice no puede profetizar si no tiene el Espíritu de Dios en ella. Y una persona no puede tener el Espíritu de Dios si no es o regenerada en el Nuevo Testamento o salvo de alguna manera en el Antiguo. ¿Cómo vemos eso entonces en cuanto a la obra del Espíritu Santo en estos casos? Deme un caso particular, o sea, ¿Cuál es de Saúl? de Saúl. Sí, pero yo estaba pensando de Balaam también. Sí. Bien, entonces tengo una posición que para algunos tal vez sería una posición controvertida, pero la posición mía es que las personas que tienen al Espíritu hay dos cosas que tenemos que ver. Uno es la cuestión de la diferencia entre la dispensación del Espíritu en el Antiguo, en el creyente y en el Nuevo. Y eso es una pregunta que que escapa de este curso, pero es muy grande. La cuestión de si creemos que para ser salvo una persona tiene que ser regenerada por el Espíritu. Entonces la pregunta es, entonces, ¿en qué consistía esto en el Antiguo Testamento? Si creemos que el día de Pentecostés marcó una nueva etapa en el pueblo de Dios, y que creo que es cierto, entonces, ¿cuál era la diferencia en el Antiguo? Esa es una parte de la pregunta. La otra parte es la cuestión de que si vamos a suponer que la persona salva de alguna manera tiene el Espíritu, aunque quizás hubo una diferencia en cómo se manifestaba y cómo se obraba en el Antiguo y en el Nuevo. Pero vamos a suponer que el Espíritu Santo siempre tiene que obrar y siempre ha obrado a fines de, como dice que en Génesis, cuando profetiza el diluvio, mi espíritu no va a, ¿cómo es el verbo? Es algo como obrar, contender o algo con el hombre. O sea, hay una obra del Espíritu en la humanidad. O sea, no es que el Espíritu está ahí escondido. Pero aún así, la cuestión es si la presencia del Espíritu que produce un verdadero creyente es lo mismo que la obra del Espíritu en otorgar dones. Podría ser que el Espíritu otorga dones sin que el Espíritu sea salvo. Y esta pregunta surge muchas veces cuando un líder cristiano cae en el pecado de robar, de adulterar, de hacer abusos graves de su autoridad. Dice, no, como siempre en estas controversias, este hombre tiene que ser de Dios, como predica, como la gente se han salvado, como Dios ha obrado a través, tiene que ser salvo. Pero eso sería la opinión de Jesús.
porque en Mateo 6, donde dice, muchos vendrán a mí alegando muy grandes obras, inclusive obras sobrenaturales, de echar fuera demonios y hacer tantas cosas. Y yo voy a decir, nunca les conocí. Entonces yo estoy dejando eso más o menos abierto, pero creo que, yo a veces he dicho que la última vez alguien no le gustó, decía, yo no sé, no tengo ninguna evidencia que Sansón era un hombre salvo. No veo ningún indicio en la vida de Sansón, por su forma de ser, que era un hombre salvo. Un hombre sumamente dotado. Ahora, quizás fue salvo, no sé. Pero creo que en el caso de Saúl tenemos otro caso de una persona que difícilmente, bueno, pero podría ser. Como dice Samuel, dice en 1 Samuel 28, en el caso de la adivina, alguien dice a Saúl, mañana estará conmigo. Entonces quizás era salvo. Pero la cuestión es que en el caso de Balaam, creo que podemos decir con seguridad que era hijo de perdición. Porque eso lo identifica la Biblia como un hombre perdido, un hombre que incitó a los hijos de Israel a cometer, ¿cómo se dice en Apocalipsis? Cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a ídolos. Pero eso lo identifica a él, aunque él recibió una revelación muy importante. Así que no quiero ser muy dogmático a veces porque la escritura no nos da muchas cosas por las cuales la escritura no fue escrita. Pero creo que eso nos indica que debemos de tener mucha cautela en suponer que el hecho de que alguien fue usado para hacer tal y tal cosa es un índice infalible de su salvación. O por caso contrario, de necesariamente pensar lo contrario. Pero creo que tenemos que... Yo teológicamente puedo contemplar una división entre la obra salvadora y la obra capacitadora de hacer. Y hay otros, tal vez yo estoy demasiado extremo en esto, pero creo que puede, ser cosa para estudiar más. Sí. Tiene mucho cautela. También surgió una muy buena pregunta. Hermano, ¿cómo es su nombre? Nazario. Yo sabía que comenzaba con N. Y la única cosa que me decía, necromancia. No puede ser eso. Nazario. Es una de las cosas que me dice, no, estoy muy perdido. Pero bueno, la cuestión de las profetizas y la cuestión de orden en la iglesia. Voy a ofrecer un par de comentarios en esto. Uno es que en el Antiguo Testamento la institución del sacerdocio era plenamente y totalmente hereditario. Dios llamó a Aarón y a los descendientes de Aarón. Y punto. Entonces, podemos decir que las mujeres no pudieron ser sacerdotes. Y también podríamos decir que 98% de los israelitas tampoco podrían ser sacerdotes. O sea, Dios tiene guardado el derecho absoluto de poner donde Él quiere los cargos que Él quiere. Y nadie tiene por qué quejarse o decir, yo tengo el derecho porque yo soy inteligente, entonces
o yo soy mejor persona que fulano que ocupa un cargo, por eso yo tengo el derecho de estar en su cargo. Cosa que lleva en muchas iglesias a mucho conflicto y división. Y eso ocurre también con el feminismo, que dice, bueno, pero nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, somos mujeres, el Espíritu Santo, creemos en el sacerdocio del creyente, yo soy tan sacerdote en ese sentido neotestamentario que cualquier varón, también es cierto. Pero eso, pero el ejercer autoridad es un privilegio y es una responsabilidad, no es un derecho. Entonces, el hecho de que Dios ha dicho que los hombres deben de ser los pastores, no les da un derecho, porque hay muchos hombres que no son pastores, entonces yo no puedo decir, yo soy hombre y por eso tengo derecho. No, usted no tiene derecho. Usted, si usted tiene llamado, tiene que verlo no como derecho, sino como responsabilidad y como privilegio. Y que entonces el hecho de que había mujeres que recibieron revelación, como en el caso de Débora, no quiere decir que ella era autorizada jamás, por ejemplo, de ser sacerdote. Así que por eso cuando hablamos, cuando Joel da su profecía, él dice, o sea, no es solamente Débora o Hulda que eran profetisas legítimas, sino que Joel profetiza que habría momentos en que tanto los jóvenes como las jóvenes iban a tener sueños y profetizar. Bueno, tenemos en el libro eso mencionó también Nazario, tenemos el libro de los Hechos, las hijas de Felipe que profetizaron. Bueno, no hay ningún motivo para perturbarse por eso, porque si la profecía no es hereditario y no es por género. O sea, escuchar la voz de Dios y decir lo que Dios dice no es algo que corresponde a un género, ni a masculino, corresponde a los dos. Entonces, donde Dios lo pone. Pero eso no quiere decir entonces que la capacidad de entender, de recibir, porque dejando de lado la cuestión de que si hay profecías hoy en día de nueva revelación, dejamos de eso por un momento. Vamos a hablar de la palabra de Dios que ya tenemos. Si una mujer la entiende, la entiende. Si una mujer puede enunciar y expresarlo bien, la puede hacer. Pero eso no es lo mismo que la cuestión de la administración oficial de la iglesia por los ancianos y los pastores. Son dos cuestiones distintas. La necesidad de percibir la verdad y decir la verdad en los momentos en donde se tiene que decirlo y a las personas a las que tiene que decírselo, no es cuestión de hombre o de mujer. Pero las cuestiones de la administración de la iglesia, Dios ha encargado a los hombres que sean ancianos y pastores. Pero que haya una participación plena y activa tanto de hombres y de mujeres en entender la palabra, en expresar lo que dice la palabra, en hablarles a las personas que necesiten escuchar la palabra. Eso es tarea de todo el cuerpo de Cristo. Si bien los pastores tienen un encargo muy importante, no son los únicos que entienden ni que hablan la palabra. Nosotros hablamos de la tarea pastoral en términos, en cuanto hablamos de la palabra, también del ministerio de la palabra, estamos hablando de lo que se hace en las reuniones y tiempos oficiales estipulados de la iglesia como congregación. Pero en cuanto a compartir la revelación de Dios en toda la sociedad, en las familias, en escribir libros, en escribir canciones,
no hay ninguna restricción ni para hombre ni para mujer en estas cosas. Y yo he leído libros escritos por mujeres que dicen la verdad de manera tan buena como hacen los hombres. Entonces, pero eso no les convierte entonces en pastores. Así que, bueno, es una observación porque los feministas, no sé si ustedes seguramente han visto, ellos toman el caso de las profetisas como algo que da una validez directa a su pretensión de decir que no debe de haber ninguna distinción entre hombre y mujer en cuanto a la tarea del anciano o del pastor. Bueno, eso es creo que es importante, y gracias Nazario usted no sabía que yo iba a mencionar todo esto, pero creo que es un tema muy importante hoy en día vamos a la página 8, la voz de Jehová. Vuelvo a principio del capítulo 2, página 7. Los profetas verdaderos en contraste con los del paganismo. Lo que hemos visto hasta el momento son los profetas del paganismo. Vamos a pasar ustedes pueden ver por su propia cuenta en Miqueas 3:11. 3, la voz de Jehová. Ahora estamos volviendo a la voz de Jehová. Vamos a decir primero que no es por adivinación. Textos problemáticos. José y su copa. Génesis 44. Uno podría argumentar que José, que era el gran hombre de Dios, que practicaba adivinación. Bueno, ¿y de dónde se saca esto? Es el momento donde, culminante, José va a poner a prueba a sus hermanos para ver si realmente han aprendido. Y los envía de vuelta a su casa. Esa es su segunda visita. Acuérdense que en la primera visita él había tomado preso a Simeón. Entonces Simeón ha quedado ahí confinado un largo rato para ver si realmente ellos decían la verdad, que había otro hermano que no había venido, que era Benjamín. Entonces lo traen, bueno, ha constatado su palabra. Sí, hay otro hermano y José lo ve, pero ellos todavía no saben lo que José sabe. Y ahora la prueba. Entonces, él dice a su mayordomo a poner su copa en la bolsa de Benjamín. Ahora, vamos a ver, versículo 2. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano. Y lo hace. Y luego los alcanza el mayordomo y les acusa de haberle robado su copa. Versículo 5. ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Entonces, en base a eso, algunos argumentan que José practicaba la adivinación, pero lo que vamos a notar un poco más cuidado en el texto, cuando él da instrucciones, no dice, toma mi copa de adivinación, dice, toma mi copa de plata, y lo ponga ahí en la bolsa. Y después, él da instrucciones específicas a su mayordomo, y el mayordomo va y dice esto
a ellos. Ustedes han robado la copa que él usa para la adivinación. Pero todo esto que está pasando es una prueba, una prueba de arte. O sea, eso no es algo que realmente pasó. Nadie robó la copa. Es algo que José está armando para tenderles la trampa. Entonces, de eso no podemos sacar la conclusión que realmente fue su práctica. Después, la adivina de Endor. Y esto es uno de los textos que ha habido tantas controversias. Por lo menos que he escuchado opiniones cruzadas desde niño en la iglesia mía, entre los que decían, bueno, tenían varias posiciones. Y lo que voy a hacer, 1 Samuel 28, no vamos a leer todo, sino que vamos a ver algunos detalles importantes. Esto. Versículos 11 a 14. Bueno, ustedes saben la historia. Saúl, el Señor no contesta. Saúl está en apuros. Está a punto de perderse todo. Frente a él un ejército mucho más fuerte. Y Jehová no le contesta. Así que él busca una adivina. Y en el versículo 8 dice a ella, te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Bueno, ella luego en su defensa propia dice, no puedo hacerlo porque Saúl el rey lo ha prohibido. Y versículo 10, Saúl le juró por el Señor, vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo, ¿a quién debo hacerle subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer le dijo a Saúl, ¿por qué me ha engañado? Usted es Saúl. Así que, bueno, Saúl dice, no temas, pero ¿qué ves? Le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl, veo un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Le dijo él. Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel, y inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Y luego, bueno, sigue la declaración de Samuel, ¿o fue Samuel? Esa es la pregunta. Entonces, teológicamente se argumenta, por un lado, generalmente los más conservadores dicen, está prohibido la necromancia. Entonces, eso no podría haber sido Samuel. Tendría que haber sido un espíritu falso. Porque Dios no aprueba la necromancia. Entonces, un criterio teológico en que podemos estar de acuerdo con todas las premisas. Está mal la necromancia, está prohibida por Dios. Pero la cuestión es quién era esa persona. Entonces, a favor de pero eso es un argumento fuerte en contra de que fuera Samuel. A favor de era Samuel, tenemos el hecho de que la mujer, que supuestamente estaba ella experimentada en lo que era la necromancia, ve que lo que sucede no tiene nada que ver con lo que son sus prácticas normales. Y que ha producido un resultado que ella nunca ha conseguido, no es algo normal. Entonces, por otro lado, hay otros que dicen, entonces, tiene que ser Samuel
por más que Dios no autoriza la necromancia. Y en defensa de esto se podría decir que realmente ella no lo consiguió, que Dios tomó la ocasión de ella, y Dios mismo lo hizo subir Samuel por un tiempo muy corto. Bueno, no voy a... Es muy complicado y no quiero que entremos en una discusión muy larga acerca de esto, pero la cuestión es que sea como sea, que no fue Samuel, quien fue, si fue otro espíritu que no era Samuel, pero cómo sería que Dios lo hubiera autorizado a esto. Y la manera en que habla que supuestamente era Samuel, si era Samuel, es muy coherente lo que dice. Si no era Samuel, más difícil. Pero aún así, otra vez estamos en una situación en que si alguien dice que los profetas de Israel usaban adivinación, no tenemos ninguna instancia de una profeta genuina que usaba adivinación. Y si fuera verdad que fue Samuel que habló a Samuel, no fue un profeta de Dios que lo hizo. Y como está prohibido, eso debe de ser suficiente para decir que algunos que dicen que los profetas de Israel usaban adivinación no tienen evidencia. Eso no es una evidencia que realmente lo hiciera así. Sea como sea su posición, si fuera Samuel o no. Vamos ahora a la cuestión de trances y éxtasis. Por lo menos vamos a comenzarlo y mañana terminarlo. En el Medio Oriente, eso era algo muy conocido. Tenemos ejemplos, los profetas de Baal, que danzaban, que se cortaban, que actuaban con una frenesí. Se ve algo paralelo a la búsqueda de una éxtasis. Y la idea básica de tratar de conseguir un mensaje por la éxtasis es la idea de que es como un mundo con varios pisos. Está el piso donde nosotros normalmente andamos, y es un mundo caracterizado por la emoción, por la racionalidad, por el discurso, por las transacciones en que compramos y vendemos, en que instruimos y aprendemos. Y después hay otros pisos de la realidad. Y lo que nosotros estamos buscando con la éxtasis, y sabemos que eso es otra parte de esa cosmovisión, que Dios no vive en este piso donde estamos nosotros. Entonces, si vamos a encontrar a Dios, tenemos que subir a otro piso, o tal vez 2 o 3 pisos más arriba. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Porque nosotros estamos encerrados como seres corporales. Tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que hablar. Cuando buscamos información, hablamos con palabras. Pero ¿cómo vamos a conseguir si queremos conversar con Dios? Dios no está en nuestro medio. A veces dicen en la mitología, en el paganismo, que los dioses se bajan para estar, pero no siempre están. O a veces los dioses están por debajo de nosotros, en otro piso, más abajo.
Pero el éxtasis quizás no es ir para abajo, sino para arriba. Entonces, si yo voy a hacer contacto con Dios, voy a tener que buscar la manera de escaparme del piso donde estoy y entrar en el segundo o tercer piso donde están Dios y los espíritus. Y la éxtasis es una manera de escapar del discurso racional, de escaparnos de los sentimientos de hambre, de necesidad física, de escaparnos de sentir la presencia de otras personas, de los animales, de las plantas alrededor. La idea es escaparme de todo esto y subir arriba donde puedo recibir un mensaje de Dios. Y eso es el razonamiento detrás de ellos que tratan de encontrar en los profetas de Israel, que ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que los profetas paganos, que ellos estaban tratando de escaparse. Uno ve ahí esa cosmovisión pagana de un mundo con espíritus múltiples y muchos y dioses plurales, el politeísmo, y la diferencia entre la cosmovisión cristiana, donde Dios no se ve a Dios, pero Dios es presente. Entonces no podemos escaparnos de la presencia de Dios. Y si Dios necesita hablar, Él no necesita producir un éxtasis porque Él puede hablarnos usando nuestro propio idioma. O podemos hablarnos en una visión, pero una visión o un sueño sin necesidad de usar medios como estupefacientes, como danzas, como ritmos, como música para producir ese estado de éxtasis. Bueno, hay una cita que está ahí, ustedes pueden leer esto. Algunos que dicen que eso fue el caso de Saúl, no tanto en 1 Samuel 10, sino en 19. Vamos a 1 Samuel 19. Bueno, les conté esto que Saúl quiere matar a David, pero primero tiene que prenderlo. ¿Sí? Así que, versículo 20, Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, también profetizaron. Versículo 21, él envió a otros más, 3 veces. 22. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú, y preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Y alguien dijo, están en Naiot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Naiot, en Ramá, y el Espíritu de Dios también vino sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Naiot, en Ramá. Y ahí es interesante porque él comienza a profetizar antes de llegar. Iba caminando, profetizando. Pobrecito, no pudo controlarse. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decirse. También está Saúl entre los profetas. Y se presume con esto que esto fue la práctica profética común. En el texto que leímos antes en 1 Samuel 10, ellos estaban bajando de un lugar alto con panderos y liras y otros instrumentos.
caminando y cantando, o bajándose del lugar. Y aquí tenemos a Saúl en un estado, él está profetizando. Bueno, primero hay que decir que no necesariamente hay que tomar esto como éxtasis, simplemente que él estaba, el Espíritu de Dios se apoderó de él de tal manera que él no pudo matar a David como quiso, o sea, él no tuvo, Dios le quitó el poder de su autodeterminación por un tiempo. Y así él estaba profetizando. Pero es otro caso en que no vemos que esto funciona como justificativo para decir que por lo general que la profecía en Israel era función estática. Eso sería tratar de comprobar una tesis muy grande sobre una base muy finita. Y es el caso de un solo hombre que estaba ahí con un fin de muerte y destrucción. Y así que no estamos hablando de una, y sería la profecía normal y común en Israel cuando se habla de Saúl. Bueno, la última parte. Ya son las 9. Podríamos. Bueno, vamos a tomar 2 puntos más. Uno es la comparación de religiones que algunos estudiosos se supone que Israel fue influido por el medio pagano y por eso también la institución de la profecía se desarrolló por las influencias paganas. El problema con esto es que vemos a lo largo del Antiguo Testamento que a la par de los que no eran fieles a Dios, que siguieron la idolatría, el paganismo, el ocultismo, todo esto, siempre hay una enseñanza clara en cuanto a lo que debe de ser un seguidor fiel de Dios en Israel, y que siempre había algunos que lo hicieron. Entonces, tratar de basar, tener una opinión sobre la profecía basada en el estudio de las religiones paganas no es lícito cuando consideramos toda la evidencia. En la otra parte del lugar alto, quiero mencionar esto porque sabemos que los lugares altos fueron prohibidos. Pero cuando ocurre esto ocurre justamente luego de la toma del arca de la alianza por los filisteos. Y tenemos a Samuel haciendo lo que hace justamente en este lapso de tiempo, no que eso fue algo que se practicaba. Y luego de regresar al arca, no vemos ningún tiempo de adoración autorizada fuera de donde estaba el arca de la alianza en el templo. Bueno, primero en el tabernáculo. Bueno, instrumentos musicales. Depende de la clase de música. Ahí cita Leon Wood cita a un judío que se llamaba Abraham Heschel. Abraham Heschel era no era cristiano, pero él había estudiado. Abraham Heschel escribió 2 o 3 libros muy importantes sobre los profetas, pero desde un punto de vista judío. Yo los leí uno de sus libros, muy interesante, muy bueno.
no lo incluí en el estudio, pero él aporta muchos datos interesantes en cuanto a la cultura, a la sociología de profecía. Ahí vean, Wood cita a Abraham Heschel en esa cita que puse. Bueno, ya hemos visto Saúl mudado en otro hombre. Saúl yace por muchos, bueno, eso ya hemos visto. Y punto 3, que vamos a terminar con esto esta noche. La idea de la éxtasis no concuerda con el concepto verbal y racional propio al Antiguo Testamento. O sea, racional, no racionalista. El hombre moderno dice que la racionalidad es la clave de entender todo. Eso no es bíblico. Dios nos dio la racionalidad. Pero nosotros con nuestra racionalidad finita no podemos nosotros entender y explicar cosas que superan nuestra existencia y nuestra capacidad. Así que cuando Dios se revela, Dios siempre acomoda su revelación a nuestros límites. Pero eso no quiere decir que Dios, el hecho de que Dios, siendo infinito, se acomoda su infinitud para expresarla con palabras que pueden entender los finitos nosotros, no quiere decir que Dios está limitado a nuestras posibilidades de expresión, porque lo que nosotros expresamos, lo que Él nos revela, apunta a algo que es mucho superior, infinitamente superior a lo que somos nosotros. Con esto quiero decir que el concepto bíblico no necesita que nos escapamos de la racionalidad, sino que nosotros reconocemos los límites de nuestra racionalidad. El concepto profético es el concepto de Dios que se revela en un lenguaje común, pero que esto apunta a su infinitud. Claro está cuando hablamos de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice en el principio, nosotros vemos principio y pensamos en el principio nuestro nacimiento, pensamos en el principio de la tierra, pensamos en el principio de la creación de las estrellas. Pero claro está que no es que Dios inició su existencia con el principio de las cosas. Pero el texto no dice que Dios estaba antes. Pero el texto diciendo que Dios estaba en el principio está claramente indicando que Dios siempre estaba, que Dios es eterno. Entonces, usando palabras como principio, que son palabras basadas en los límites de nuestra racionalidad y nuestro entendimiento, en que nosotros no podemos comprender la eternidad. Dios usando palabras comunes y corrientes comunica y apunta y nos dirige aún más allá de nuestra racionalidad. Pero eso es diferente a decir que para entender a Dios tenemos que escapar a la racionalidad. No, Dios se acomoda. Por eso decimos que la revelación de Dios muchas veces es por analogía. No es exhaustiva. No hay un lenguaje humano que tiene la capacidad de captar la totalidad de Dios. Pero sí hay analogías. Por eso Dios comunica usando nuestro lenguaje, nuestras figuras de dicción, nuestras realidades cotidianas, como manera de expresar a nuestra finitud, su perfección y su excelencia. Pero el concepto bíblico de la profecía no está en contra
de la expresión racional de la que es la profecía. Y para mí es un argumento muy fuerte que la teología cristiana, la cosmovisión cristiana, no contempla una división radical entre la posibilidad de entender la revelación de Dios y el lenguaje que Dios nos dio. Totalmente al contrario. Somos la raza de seres, bueno, están los ángeles, pero somos nosotros los únicos seres corporales que tienen espíritu que comunica racionalmente. Se habla de las ballenas y cómo ellos conversan y los delfines y tantas cosas, pero cantan muy lindo las ballenas, o sea, han escuchado las grabaciones, pero ellos nunca dicen, la ballena no dice a otra ballena, ballena querida, ¿qué va a pasar cuando nosotros muramos? O, ¿cuál es el propósito de así nadar en el agua? No, eso no es propio a ellos, pero nosotros sí. Pero Dios nos creó para tener esas inquietudes y de poder hablar de ellos con palabras. Así que bueno, eso poco para masticar. El concepto bíblico de la profecía parte de un concepto plenamente teológico de lo que es nuestro estatus como seres creados en la imagen y semejanza de Dios. Pero nunca traiga a Dios, nunca hace que Dios sea limitado a nuestro nivel. Dios desciende, Dios se acomoda a nuestras capacidades. Pero nosotros nunca podemos tirar abajo a Dios para hacer que entre en nuestros cálculos o nuestras formas de expresarnos. Bueno, y por eso la Biblia es un tesoro tan grande. Bueno, con eso los dejo. Es un hermoso pensamiento y para alabar a Dios, realmente. A ver, Alejandro 1, Alexandro 1 y 2. Bueno, 1, ¿podría guiarnos en una oración, por favor? Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, dándote gracias, Señor, por este día. Gracias por tus misericordias, Señor. Podemos tener un día de trabajo, Señor, y un día de bendiciones, Señor, el cual pudimos terminarlo, Señor, escuchando tu palabra, Señor, meditando en ella, Señor. Cómo nos has hablado, cómo te has dirigido a tu pueblo, Señor, utilizando a hombres, Señor. Como dice el Maestro, Señor, te has usado nuestro lenguaje de analogías para que nosotros podamos entenderte, Señor. Entender un poco de tu eternidad y de tu infinitud, Señor. Te alabamos y te glorificamos por quien eres y te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a meditar en este estudio, Señor, que nuestros corazones sean transformados, Señor, y sigamos creciendo en el conocimiento tuyo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos con bien a sus casas, Señor, y que podamos todos descansar en ti. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.